En papel, Rusia y China parecen el equipo perfecto, ambos en contra del oeste, ambos gigantes autoritarios. Pero la verdad es que su supuesta amistad sin límites se está desmoronando. Rusia, antes una superpotencia, está debilitada por su desastrosa guerra en Ucrania y una economía colapsada. China ha estado observando y esperando, y ahora podría ser el momento ideal para actuar. ¿Qué pasaría si China decide usar la fuerza para obtener lo que quiere? Esto no es tan solo una teoría descabellada. El ejército de Rusia está muy extendido y su rico lejano oriente está prácticamente indefenso. Si China hace un movimiento, podría desencadenar un conflicto masivo que sacuda al mundo. En este video, analizamos qué pasaría si China se aprovecha de la debilidad de Rusia y por qué es más probable de lo que crees. Mantente alerta, las cosas podrían ponerse interesantes pronto. Pero antes de explorar cómo se desarrollaría un conflicto entre China y Rusia hoy, debemos analizar las fortalezas y debilidades de China en relación con el estado actual y capacidad de resistencia de Rusia. Esta comprensión es esencial para entender la dinámica potencial de un enfrentamiento entre estas dos potencias. Entonces, ¿qué tiene China a su favor en este conflicto? Bueno, en su mayor parte, se trata de lo que Rusia tiene en su contra. La guerra en Ucrania ha agotado los recursos militares de Rusia, dejando a sus fuerzas extendidas y sus capacidades muy reducidas. Además, las tropas rusas ya no desean seguir luchando. No en Ucrania, y definitivamente no contra un nuevo y formidable enemigo como China. Aun con la voluntad de luchar, enfrentarían otro problema grave. No tienen mucho con qué luchar según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rusia perdió 87.668 tanques, 17.222 vehículos de combate blindados, 25.023 vehículos y tanques de combustible, 18.333 sistemas de artillería, 1.195 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, 949 sistemas de defensa aérea, 369 aviones, 328 helicópteros, 15.628 drones, 28 barcos y botes y un submarino. Eso es más que solo un conteo de equipo, es un colapso catastrófico del poder militar con un inventario de pérdidas tan impresionante. La pregunta surge grande: ¿cómo puede un ejército esperar responder a las amenazas, especialmente de una potencia emergente como China, cuando se le han quitado sus activos más vitales? La respuesta es simple: no puede, especialmente cuando la guerra en Ucrania ha expuesto el hecho de que el ejército, que una vez se creyó que era el segundo más fuerte del mundo, no es más que un tigre de papel. Esencialmente, Rusia solo podría desatar el infierno en oponentes significativamente más débiles: los separatistas chechenos, el ejército georgiano, los grupos rebeldes sirios. Pero cuando enfrenta a una fuerza militar moderna, la fachada cuidadosamente elaborada de Rusia se desmorona en cenizas. Una pequeña cantidad de hardware de la OTAN enviado a Ucrania bastó para exponer las insuficiencias del equipo ruso y las debilidades en sus filas. Ahora imagina las consecuencias de una confrontación a gran escala con una potencia como China. China ha estado trabajando sin descanso para modernizar las capacidades del Ejército de Liberación del Pueblo en todos los ámbitos de la guerra, según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El Ejército de Liberación del Pueblo, PLA, sigue modernizando su equipo y enfocándose en el entrenamiento combinado y conjunto, con el objetivo de convertirse en un ejército de clase mundial. Pero más allá del equipamiento militar, China ha estado trabajando para crear un ejército joven y experto en tecnología. Para este fin, China revisó su ley de servicio militar en 2023 con el objetivo de reclutar y entrenar a estudiantes de ciencia e ingeniería para una posible guerra. Esta revisión facilita la conscripción en emergencias, permite el retorno de tropas a sus antiguas unidades y tareas, y ajusta el reclutamiento según los deseos del gobierno. En otras palabras, China está sentando las bases para una fuerza militar altamente adaptable, que no solo es más grande, sino también más inteligente y capaz de aprovechar la tecnología en cualquier conflicto futuro. Sin embargo, China no enfrenta dificultades en términos de cantidad poblacional. Según el Índice de Potencia de Fuego Global, China lidera en las categorías más importantes de fuerza militar, teniendo el ejército activo más grande del mundo. Con más de 2 millones de soldados en activo y un total de más de 763 millones disponibles, China tiene una asombrosa ventaja en recursos humanos. Esta ventaja se aplica a casi todos los países, incluyendo Rusia, que ha perdido a la mayoría de sus soldados experimentados, aquellos que aportaban experiencia y astucia táctica en el campo de batalla. China tiene ventaja no solo en tierra, sino también en el mar. La Armada del Ejército de Liberación Popular, ha construido la marina más grande del mundo, con más de 370 barcos y submarinos, incluyendo más de 140 combatientes superficiales principales. La Armada del Ejército de Liberación Popular se compone principalmente de modernos buques de múltiples misiones,
aumentando su capacidad de proyectar poder. En 2022 lanzó su tercer portaaviones, el CB-18 Fujian, con planes para un cuarto en marcha. En contraste, Rusia tiene un único portaaviones, apodado el desafortunado almirante Kuznetsov, por un periódico británico. Ha estado fuera de servicio desde 2018. Afirmar la dominancia naval con un buque insignia, que es más una reliquia flotante que un buque listo para el combate. Cuando se trata de los cielos, muchos instintivamente favorecerían a la Fuerza Aérea Rusa, conocida por su legado y formidable arsenal. Sin embargo, esto ignora una realidad crucial. Aunque Rusia puede presumir de una impresionante flota de aeronaves, su eficacia operativa es cuestionable. La prueba definitiva está en que Ucrania, con una fuerza aérea pequeña, ha impedido que Rusia establezca superioridad aérea por más de 2 años y medio. Imagina cómo le iría a esta fuerza en un conflicto con la mayor fuerza de aviación del Indo-Pacífico, la Fuerza Aérea del Ejército de Liberación Popular, People's Liberation Army Air Force. La People's Liberation Army Air Force está alcanzando a las fuerzas aéreas occidentales, modernizando su flota con aviones construidos nacionalmente y una amplia gama de vehículos aéreos no tripulados o UAVs. Actualmente, es evidente que Rusia estaría en gran desventaja en un enfrentamiento con China, que ahora es, sin duda, la segunda potencia militar más fuerte del mundo. Sin embargo, aunque todos los esfuerzos de la PLA se dirigen hacia el fortalecimiento de la capacidad para luchar y ganar guerras contra un enemigo fuerte, hay algunos aspectos que están trabajando en contra de China en un posible conflicto. En resumen, China no ha participado en una guerra moderna hasta ahora. Argentina ha aportado cerca de 50.000 efectivos a las misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas en los últimos 31 años, pero no se sabe cómo se desempeñaría su ejército en un combate de alta tensión. Dado el amor similar de ambas naciones por la exageración y la propaganda, China podría resultar ser Rusia 2.0 pura habladuría sin acción. La última guerra de China, la guerra sino-vietnamita en 1979, terminó de forma bastante ignominiosa para el país asiático. Claro, el país afirmó la victoria, pero en realidad no logró alcanzar sus objetivos estratégicos de impedir que Vietnam expulsara a Pol Pot de Camboya. Aunque Beijing presume su poderío militar, históricamente ha demostrado una grave deficiencia para traducir ese poder en éxito concreto cuando llega el momento decisivo. La frase gravemente deficiente también describe perfectamente el entrenamiento de las tropas chinas, lo que representa la tercera desventaja para China. Esto se ha vuelto un precedente, con más comandantes usando tropas para trabajo físico en lugar de entrenarlas para el combate. En cuarto lugar, las Fuerzas Armadas de China también sufren de corrupción, favoritismo partidista y bajos salarios, lo que erosiona gravemente las capacidades bélicas generales del país. Pero, ¿realmente importan estos factores si China se enfrenta a un oponente tan acosado como Rusia? No. Al menos no de ninguna manera que importe. A pesar de las desventajas, China tendría la ventaja en un conflicto contra Rusia. Eso es muy evidente. Pero ¿cómo se desarrollaría realmente este conflicto? Es hora de descubrirlo. No hay duda alguna de qué región rusa atacaría primero China. El rico en recursos Lejano Oriente, la parte más oriental de Rusia, que representa alrededor del 41% del territorio total del país. China probablemente encontraría poca resistencia al principio. En resumen, Rusia no tiene suficiente personal ni equipo para pelear una guerra en 2 frentes actualmente. Las minorías étnicas del Lejano Oriente han sido trasladadas de la región hacia Ucrania, dejando las defensas vulnerables. Es seguro asumir que Rusia sería incapaz de detener una invasión total de su región más oriental. Hipoticemos cómo se desarrollaría esta invasión. Dado el éxito de China en operaciones cibernéticas disruptivas, es probable que sus unidades cibernéticas de élite sean las primeras en lanzar una ofensiva coordinada contra la debilitada infraestructura de Rusia. En breve, el Lejano Oriente de Rusia quedaría casi ciego. Las comunicaciones satelitales, las redes de defensa aérea y los sistemas de radar serían deshabilitados rápidamente, causando caos en el ejército ruso. Dado que China cuenta con el factor sorpresa, tendría que aprovechar al máximo esta ventaja inicial y sembrar el caos en la región. Así que a medida que se desarrolla la ofensiva cibernética, oleadas de cazas Stealth J-20 y bombarderos estratégicos H-6 despegarían, lanzando ataques de precisión contra instalaciones militares clave. Las bases aéreas rusas cercanas a Vladivostok y Khabarovsk serían atacadas, paralizando la capacidad defensiva restante. En pocas horas, la mayoría de los sistemas de defensa aérea rusos en la región, incluyendo el sistema de misiles móviles superficie-aire S-400 en Nakotka, quedarían inoperantes por impactos directos o interferencia de unidades de guerra electrónica chinas. Al mismo tiempo, el mar se transformaría en un campo de batalla.
China enviaría sus destructores tipo 055 y submarinos capaces de lanzar misiles balísticos tipo 094, que se ocultan en el mar de Okhotsk, para lanzar misiles antibuques supersónicos UNODA-12B contra la flota del Pacífico de Rusia, estacionada en Vladivostok. El objetivo principal sería el buque insignia de la flota del Pacífico, el famoso Variag, pero el objetivo general sería incapacitar o destruir la mayoría de los barcos operativos de la flota. Dado lo mal que la flota del Mar Negro ha sido humillada por Ucrania, un país sin armada, la flota del Pacífico no tendría ninguna chance contra la embestida de la marina más grande del mundo. En este punto, el PLA podría lanzar sin riesgos una invasión por tierra. Hasta 100.000 tropas cruzarían la frontera, dirigiéndose a su primer objetivo urbano, Vladivostok. Esta ciudad, la segunda más grande del Distrito Federal del Lejano Oriente, está a solo 45.52 kilómetros de la frontera China-Rusia, por lo que el asalto será veloz y definitivo. Las fuerzas chinas rodearían la ciudad, empleando un poder de fuego abrumador para eliminar cualquier defensa rusa persistente. En pocos días, los chinos tomarían la ciudad. Esta rápida captura de Vladivostok sin duda enviaría ondas de choque a través de la región, señalando que la ascendencia militar de China ya no es una posibilidad lejana, sino una cruda realidad. China podría seguir el ejemplo de Rusia y enmarcar esta intervención militar como un paso necesario para proteger a la población china étnica en la región de la opresión y discriminación. El lejano oriente de Rusia tiene una densa población de ciudadanos chinos. Algunas estimaciones indican que son más de 2 millones. Pero sin importar la narrativa que elija el gobierno chino, una cosa es segura. Tras Vladivostok, el PLA fijaría su objetivo en Novosibirsk, la urbe más grande de Siberia. Y si miras un mapa, verás que hay un país más cercano a Novosibirsk que China, Mongolia. Mongolia probablemente serviría como una ruta involuntaria para que las fuerzas chinas avanzaran hacia los territorios vulnerables de Rusia. Podrías preguntar, ¿por qué Mongolia ayudaría a China a atacar a Rusia? Después de todo, ¿no acaba México de realizar su primer ejercicio militar conjunto con un ejército extranjero, específicamente con Rusia? Este ejercicio, llamado Selenga 2024, tuvo lugar en agosto de 24 y vio a 700 militares y 200 piezas de equipo militar, incluyendo aviones de guerra MiG-29 y Su-25, helicópteros Mi-8 y Mi-24 y múltiples lanzacohetes BM-21 Grad. Aunque históricamente Mongolia ha mantenido un delicado equilibrio en sus relaciones exteriores, su dependencia económica de China es demasiado grande para ignorarla. Como el mayor socio comercial, China ejerce una considerable influencia sobre la economía de Mongolia, que depende en gran medida de las exportaciones de carbón y cobre. En 2022, China exportó más de $3.000 millones en bienes a Mongolia. Esta dependencia podría presionar a Mongolia a alinearse más con los intereses chinos, especialmente en un conflicto más amplio. Como mínimo, Mongolia permitiría que China opere a medida que avanza hacia Siberia. Inicialmente, brindaría apoyo directo mediante fuerzas paramilitares. Según el índice de potencia de fuego global, Mongolia cuenta con un impresionante número de estas fuerzas para un país con un ejército bastante débil, alrededor de 50.000. Rusia, históricamente, ha tenido fuerzas considerables en las fronteras para evitar ataques, pero ahora están todas en Ucrania o, siendo realistas, muertas. Dado que incluso las personas sin hogar de Siberia fueron impulsadas a unirse a la guerra en Ucrania, también puedes suponer que el PLA no encontraría mucha resistencia en esta región. Así que sus tanques de batalla principal ZT-99A, vehículos de combate de infantería ZBD-04A y obuses autopropulsados PCL-9 simplemente atravesarían el este de Siberia. El PLA también podría intentar asegurar el uso del espacio aéreo mongol o las bases aéreas para reducir el tiempo de viaje para misiones en Siberia y más allá. ¿Pero qué pasa con los sistemas de defensa aérea rusos? ¿Realmente las operaciones chinas podrían superarlos tan fácilmente? La red de defensa aérea rusa, antes considerada una de las más formidables del mundo, hoy en día muestra una realidad muy distinta. Muchos de los avanzados sistemas de defensa aérea S-300 y S-400 de Rusia han sido reubicados en el frente occidental, dejando a Siberia y al lejano oriente con una cobertura limitada. Incluso si se hubieran quedado en su ubicación original, probablemente no representarían una gran amenaza para China. Bueno, porque las fuerzas ucranianas han logrado dañar estos sistemas solo con drones y destruirlos completamente con los misiles tácticos balísticos supersónicos de ATACMS. China, por supuesto, sabe esto y probablemente lo usaría a su favor, desplegando sus propios drones y misiles avanzados para atacar las defensas aéreas rusas. Tras asegurar con éxito ciudades clave de Siberia Oriental, China probablemente se enfocará en su próximo objetivo, la República de Sakha. Sakha se ubica en el noreste de Siberia, en el extremo noreste de Rusia.
Esta república rusa posee grandes reservas inexploradas de petróleo, gas y minerales, lo que la hace atractiva para China. Es probable que la PLAF se despliegue con helicópteros y drones para asegurar los campos petrolíferos y gasoductos, debido a la incapacidad de Rusia para defender la región. China podría tomar control sobre el 25% de la producción petrolera siberiana de Rusia en pocas semanas. Con gran parte de Siberia y el Extremo Oriente invadidos exitosamente, a China solo le quedaría adentrarse más en Rusia, empujando hacia el centro del país. El objetivo final es conquistar Moscú, el centro neurálgico del poder militar y político de Rusia, su corazón palpitante. Pero aquí es donde China enfrentaría su mayor reto. La mera posibilidad de que Moscú caiga probablemente impulsaría a Rusia a usar tácticas de tierra quemada y destruir cualquier cosa de valor en su camino para ralentizar el avance chino. La infraestructura, líneas de suministro y activos estratégicos serían sacrificados, dejando un paisaje desolado e inhóspito. El Kremlin, consciente de que la caída de Moscú significaría la caída de Rusia, reforzaría sus defensas con todas las fuerzas disponibles, convirtiendo a la Rusia central en un campo de batalla de desgaste. Para China, la marcha hacia Moscú ya no sería rápida ni fácil, sino una brutal y dura campaña a través de un país luchando por sobrevivir. China enfrentaría numerosos retos para aproximarse a Moscú. En primer lugar, la capital de Rusia está a unas 967.1 kilómetros de distancia de la República, lo que dificulta una invasión terrestre logísticamente. Las líneas de suministro de China se verían sobrecargadas al navegar por los vastos e implacables paisajes de la región. Aun con la superioridad aérea, mantener tal operación demandaría una planificación, mano de obra y recursos extraordinarios. A diferencia de Siberia y el Extremo Oriente, Moscú cuenta con una fuerte protección de los sistemas de defensa aérea rusos. Y ni siquiera estamos hablando del S-300 y S-400. El primer ejército de defensa aérea y de misiles de propósito especial, a cargo de defender Moscú, obtuvo su primer sistema S-500 en 2021. El SN-500 Prometeo es el último sistema de misiles superficie-aires desarrollado por Rusia. Según los funcionarios militares rusos, este sistema es capaz de interceptar todos los tipos de armas hipersónicas modernas hasta 370 millas y aparentemente ya está desplegado alrededor del Oblast de Moscú. Rusia hace estas afirmaciones, por lo que no podemos estar completamente seguros sobre la efectividad real del sistema. Pero lo que es seguro es que el Kremlin no dudaría en hacer lo que sea necesario para defender Moscú y sus 13 millones de habitantes. ¿Qué ocurriría si el progreso de China fuera excepcionalmente bueno, desafiando todas las probabilidades? ¿Y si el PLA usa su gran número para poner en grave peligro a Moscú? La respuesta es tan escalofriante como definitiva. El Kremlin desataría toda la furia de su arsenal nuclear. Putin preferiría ver partes de Rusia reducidas a cenizas antes que contemplar la rendición de Moscú. El arsenal nuclear ruso entraría en juego mucho antes de que China pudiera llegar a la capital rusa e intentar romper sus defensas. El armamento nuclear es la única carta de triunfo restante de Rusia. De 12.121 ojivas nucleares en el mundo, Rusia posee 5.580. China, por otro lado, tiene 11 veces menos, alrededor de 500. Pero seamos honestos, una vez que entran en juego las armas nucleares de China, sin importar cuántas tenga para responder, es el fin del juego. Y no solo para China, para todo el mundo. Por eso una pelea prolongada es un escenario más plausible para China que una misión suicida en Moscú. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias de este conflicto prolongado? Un resultado es bastante seguro. China dominaría el Lejano Oriente. Muchos expertos creen que China ya ha invadido esta región en cierto sentido. Incluso políticos rusos se refieren a ella como China. Este conflicto oficializaría la invasión y consolidaría el control de China sobre el Lejano Oriente. China probablemente también establecería instalaciones militares en la región para extender su influencia hasta el Círculo Polar Ártico, una zona de gran importancia para China desde 2018, cuando el país se proclamó un estado casi ártico. China también podría retirarse de los territorios rusos ocupados a petición de la Organización de las Naciones Unidas o para enfrentar posibles desafíos de inestabilidad política y económica en el país. Uno de estos posibles desafíos podría ser Taiwán. En medio del caos en Rusia, Taiwán podría aprovechar la oportunidad para declarar su independencia, capitalizando la distracción de China. Este es solo uno de los posibles escenarios donde el conflicto China-Rusia tiene implicaciones globales. Los otros dos escenarios más probables involucran una guerra total con varios actores principales. Otros involucran a los aliados restantes de Rusia, Bielorrusia, Irán y Corea del Norte, o la OTAN. La intervención de la OTAN, al igual que el avance de China sobre Moscú, podría resultar en un apocalipsis nuclear.
Esto implica que cualquier victoria de China sobre Rusia sería parcial o pírrica. ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes algún escenario en mente donde China podría conquistar a Rusia sin destruir el mundo? Quizá debamos reconsiderar un poco la situación. ¿Crees que China atacaría a Rusia sin importar cuán debilitada esté? China y Rusia tienen muchos puntos contenciosos, pero China obtiene lo que quiere de Rusia sin necesidad de disparar una bala. Comparte todos tus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios a continuación. Ahora ve y revisa: Putin está aterrado mientras China gana terreno en Siberia. O haz clic en este otro video.